Muy buenas, soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general, y a los españoles y a los catalanes en particular. Os habéis ganado un boli rosa. No, os habéis ganado que mañana saque vídeos de todos, si da tiempo de todos, los partidos de Copa del Rey, ¿vale? Pero evidentemente mañana hay un partido que lo centraliza todo y parecía que no se estaba jugando la Copa del Rey y solamente se estaba jugando ya el clásico, ¿no? El Barcelona-Real Madrid, que si medidas de seguridad, que si no sé qué. Evidentemente, con todo lo que ha pasado con Zozulia, ha habido mucha gente que ha entrado nueva a este canal y a lo mejor no sabe varias cosas, ¿no? Entonces vamos a empezar informando que tenemos un sorteo el 26 de diciembre, ¿vale? Puedes pedir una papeleta a este email, elgordodejavier@gmail.com. Si no eres soldado, si no te interesan las apuestas deportivas, etcétera, pero te gusto yo, por ejemplo, o lo que sea, puedes pedir tu papeleta, ¿vale? Y ahí están las bases. Sorteamos un patinete eléctrico, una cena en Valencia sin pagar desplazamiento ni estancia en un restaurante de un chef con estrellas Michelin, que queda a costa, ¿vale? Sorteamos un móvil valorado en más de 500 euros, sorteamos una Nintendo Switch Lite, camisetas de fútbol, saldo para PayPal, para Amazon, suscripciones mensuales de Netflix, una locura. Venga, y todavía quedan papeletas, aprovechalas. Escribe correo, di tu nombre y se te apunta una papeleta, ¿vale? Si no eres soldado, es decir, si no estás en el premium de las apuestas. Bueno, pues mañana se juega un partido de fútbol, aunque parezca mentira, el Fútbol Club Barcelona-Real Madrid, pero me veo obligado, precisamente por este tema de Zozulia, a aclarar ciertas cosas, no sobre mí, pero a dejar claras bastantes cosas. Primero agradecer la difusión que ha tenido, ya van cerca de 10.000 visualizaciones el vídeo de Zozulia, que se llama Zozulia Rayo Vallecano Albacete, libertad de expresión, ¿vale? En este caso van a ser dos vídeos seguidos y voy a hablar del Fútbol Club Barcelona Real Madrid de mañana, primero en este vídeo en clave política y después haré uno en clave deportiva y de apuestas deportivas, ¿vale? Lo primero que quiero empezar con este vídeo es a dejar claras unas cosas. Es decir, hay gente que me ha dicho que si voto a Vox, que si, como si eso fuera un insulto, ya ves tú. Seguro que si tiene un primo que vota a Podemos no le dice ¡vota Podemos! Seguro, esa gente es así. Discrimina según lo que uno vota o no. Los de un lado y los de otro. Los extremos son lo mismo al final, ¿vale? Pero en Cataluña lo que está pasando es más o menos lo mismo. Este país, ya lo decía aquel, ¿no? Las dos Españas. Y desgraciadamente es así y va a seguir siendo así en todos los casos. ¿Quién tiene razón? ¿Cataluña con que tiene derecho a la autodeterminación? ¿O tiene razón España con lo que está haciendo con Cataluña, ¿no? De lo de la Policía Nacional, etcétera? Os voy a decir mi razonamiento e insisto. Os podrá gustar, no os podrá gustar, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero el libre pensamiento de las personas está para trabajar y para pensar, ¿vale? Es decir, yo por ejemplo en Twitter he tenido un enganchón con una persona que tiene un canal de YouTube, también de apuestas deportivas, porque se atrevió a difundir los panfletos diciendo, porque es del Rayo Vallecano la persona, diciendo que Zozulia es nazi. Cuando uno tiene cierto número de seguidores, aunque tenga dos, da lo mismo, tiene una responsabilidad. Lo que pasa es que tal vez los que no han estudiado comunicación, o los que no han estudiado marketing, o los que no han estudiado los mass media, ¿no? No saben esto cómo funciona. Hay una responsabilidad que uno debe tener cuando trata estos temas. Por lo tanto, empezamos.
¿Tiene Cataluña el derecho de autodeterminación? En la ONU es donde se recoge el derecho de autodeterminación. No. Se habla del principio de libre autodeterminación, que en un principio se hablaba así de los pueblos. Es una excepción a un principio general del derecho internacional, que es el de integridad territorial de los estados. La ONU ha exhortado en diversas ocasiones a todos los estados y organizaciones internacionales a que desistan y se abstengan de cometer actos encaminados a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de estados en los que una parte de su territorio había realizado una declaración unilateral de independencia contraria a derecho. ¿Vale? Como tal excepción ha de ser objeto de interpretación restrictiva y es aplicable a una serie muy concreta de casos, tal y como veremos que ha entendido Naciones Unidas en diversas resoluciones. Estoy leyendo concretamente de la web elasterisco.es. ¿Vale? El principio de libre autodeterminación de los pueblos va para los pueblos coloniales en su día, ¿no? Evidentemente, Cataluña no es una colonia de España, ¿no? Tienen su autogobierno, tienen transferencias dadas, transferidas. No es una colonia de España. De hecho, podría seguir leyendo, ¿vale? Por ejemplo, de hecho la mención en el artículo 73 de la Carta a los pueblos que no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propia, vamos a suponer que Cataluña fuera eso, que no lo es, y su mandato a los estados que administren dichos territorios a obligarse a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos y ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas. Visto así, puede suponer una tentación de creer que las aspiraciones de los independentistas catalanes quedarían amparadas por él. Sin embargo, si miramos un poco más arriba y leemos el título del capítulo, Declaración relativa a territorios no autónomos, y entendemos el concepto, se viene abajo todo el andamio intelectual de forma estrepitosa. Repito, estoy leyendo del asterisco.es. ¿Vale? Los territorios no autónomos son las antiguas colonias. Ya hemos dejado claro que España no es un país que haya colonizado Cataluña, ¿vale? Entonces, la historia es... Yo, por ejemplo, aquí los que me siguen de hace tiempo, saben que siempre he defendido a Gerard Piqué, de los pitidos, de sus razonamientos, de todo lo he defendido, hablando de deporte, de todo, y no me arrepiento. Y seguramente las posiciones de Gerard Piqué y las mías son diametralmente opuestas, pero estoy de acuerdo con él, con matices, pero estoy de acuerdo con él. Se puede defender la libertad de pensamiento de Zozulia y se puede defender la libertad de pensamiento de Gerard Piqué. ¿Qué estoy defendiendo? La libertad de pensamiento de la gente. Lo que es poco coherente es los que critican a Piqué, porque, claro, catalanista, independentista, que siempre he dicho que si alguno encuentra una foto de Piqué con una estelada que no sea una en la que Sex Fábregas le está poniendo una estelada encima en una celebración, nadie más ha visto una foto de Piqué con una estelada, ¿vale? Ahora, el Tea Party, ¿no?, de los medios de comunicación afines a la derecha más recalcitrante y más antigua, critican a Piqué. Pero, curiosamente, en el caso de Zozulia, callan o critican al Rayo Vallecano. ¿Por qué? Porque Piqué es independentista y los bucaneros son de izquierdas, ¿vale? ¿Y qué pasa con los medios de izquierdas? Normalmente al contrario, ¿vale? Todos los medios de comunicación está sesgado. Y hay que ser coherente. Si defiendes el libre pensamiento de Zozulia, tienes que defender el libre pensamiento de cualquier persona, aunque no estés de acuerdo. Yo con Zozulia no estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo con Gerard Piqué, pero es el libre pensamiento de Gerard Piqué. Tampoco estoy de acuerdo con ETA,
Pero es verdad que si leemos la legalidad española, el acercamiento de los presos etarras, pues oye, habrá que ir haciéndolo de vez en cuando, para acabar con una situación de alegalidad que viene de los años 80. Y tampoco comulgo con eso. ¿Ahora qué me vais a llamar? ¿Facha por apoyar a Zozulia? ¿Independentista por apoyar a Piqué? ¿O etarra por apoyar el tema de los presos etarras? Decirme. Se puede tener libre pensamiento. Se debe tener libre pensamiento. ¿Vale? Y cuando hay una situación de alegalidad por una circunstancia específica, que en los años 80 el gobierno de Felipe González se vio obligado a dispersar a los presos etarras, pues bueno, todos miran hacia otra parte y vale, pero cuando ya la situación ha cambiado, uno cuando tiene que ir a la cárcel, tiene que ir cerca de donde reside o donde ha cometido el acto penado, ¿vale? Pero, repito, eso lo da la cultura, el leer, el saber de derecho. Igual que decía de lo de Zozulia, no quedarse con lo que uno ve solo en Twitter. Pues con Cataluña pasa lo mismo. Pero vamos a ir un poco más allá. Los políticos, no solo los medios de comunicación, los políticos juegan con todos nosotros. No voy a decir con vosotros, no. Juegan con todos nosotros. ¿Por qué? Porque no es que haya cambiado de color el bolí, es que he cogido el rosa. ¿Por qué? Porque fijaros, Cataluña siempre ha sido una comunidad con su lengua propia, idiomática, con sus culturas propias. El año pasado yo pensaba lo mismo de Valencia, y lo he dicho en algún vídeo, porque los que tenemos lengua propia, la hablemos o no la hablemos, pensamos que tenemos cultura propia. Yo he pasado por Albacete y he visto que tienen su cultura propia. Y he pasado por Cuenca y he visto que tienen su cultura propia. Y he pasado por Toledo y tienen su cultura propia. Y por Salamanca, Ávila, Asturias. Bueno, Asturias ya no lo nombro porque tiene su lengua propia. Entonces, como los que tenemos lengua propia pensamos que tenemos cultura propia. Pero en toda Castilla, cada pueblo, cada comarca tiene su propia cultura. No es una cuestión de tener idioma o no, que es en lo que siempre se han escudado también los catalanistas. Pero además hay una parte que es lo que os quería decir. Nos manipulan, porque fijaros, cuando Aznar, vale, hablaba catalán en la intimidad con Jordi Pujol, eran cojonudos, porque gracias a eso se podía gobernar en España, o cuando pactaban con Felipe González. ¿Qué ha pasado desde que se fue Pujol para que de repente aparezca este independentismo? Ya no hablo de Esquerra Republicana, que siempre ha estado un partido de izquierdas y republicano perfectamente legal, pero al igual que es legal Vox, al igual que es legal Podemos, ¿vale? ¿Pero qué ha pasado para que aparezca esto? Que al molto honorable Jordi Pujol le han pillado con las manos en la masa y a toda la familia. Y eso había que taparlo. Es mi interpretación. Y a partir de ahí, todo el adoctrinamiento que ha venido desde pequeños en los colegios, pero que los españoles, el resto de los españoles, no se vayan de rositas. Adoctrinamiento hay en todos los colegios de España, de una forma o de otra, porque las leyes de educación se cambian en función de quién gobierna. Desgraciadamente, no puede haber un pacto de Estado único que dure 40 años para la educación en este país. ¿Por qué? Porque todos piensan en su sillón, no piensan en el futuro de este país, ¿vale? Y en tapar las vergüenzas del molt honorable Jordi Pujol y de Marta Ferrusola y de los tropecientos hijos, ¿vale? Esto ha devenido en todo esto. Y repito, digo lo de una cosa y lo de otra. La educación allí está manipulada, les enseñan desde pequeños ciertas cosas que exagerando, España es el diablo. ¿Y qué enseñan en el resto de España? Por ejemplo,
cuando según quien gobierne se pone más asignaturas de una cosa o menos, o se quita o se pone, etc. Esto ha terminado afectando a todos. Y decía al principio de este vídeo, y no me voy a alargar más, que yo estaba de acuerdo con Gerard Piqué. Claro que sí. Al principio de este vídeo he dicho lo del derecho de autodeterminación, o mejor dicho, a ver cómo se llamaba, el principio de libre autodeterminación de las Naciones Unidas, donde según el propio Ban Ki-moon, presidente de la Organización de las Naciones Unidas, en julio de 2017 dijo que Cataluña no entra en esos territorios, ¿no? De hecho, hablo de memoria, que en la actualidad la ONU sigue considerando colonizados a 16 territorios no autónomos, que son objeto de seguimiento anual por parte del Comité Especial de los 24, ¿vale? Entre esos no está Cataluña. Así que tampoco os mientan. Pero yo sí que creo que en que, por ejemplo, la postura que decía ¡viva el vino!, no se puede mantener, la de no hablar con el presidente de una comunidad autónoma, o la del señor Falcon, el del avión, tampoco se puede mantener. Nos guste o no nos guste, ese presidente es el de que lo han elegido, como siempre digo yo. Yo habré votado a Pedro Sánchez o no habré votado a Pedro Sánchez, pero es el presidente en funciones de mi país, por lo tanto es mi presidente. Lo mismo decía de Rajoy, o de Aznar, o de Paco Camps. Y a Paco Camps no lo voté en la vida. ¿Vale? Pues esto mucha gente no lo hace, porque lo ven como el que yo no he votado está gobernando. No, no, aunque no lo hayas votado, es tu presidente. ¿Vale? Y después hay otra cosa. Gerard Piqué, como ejemplo, pide el derecho de autodeterminación. Yo estoy de acuerdo, pero se le olvida que Cataluña no es un territorio que tenga derecho de autodeterminación, porque ni es una colonia, ni hay un exterminio racial, ni étnico, ni religioso. Por lo que yo estoy de acuerdo que habría que llegar a una solución consensuada, es decir, vamos a hacer un referéndum en el que, de acuerdo, votemos todos los españoles, porque es una parte de España que afecta a todos los españoles, porque si Cataluña se va, el dinero habrá que... los impuestos se tendrán que pagar de otra forma, los repartos de las subvenciones serán de otra forma, afecta a todos los españoles, por lo tanto tenemos que votar todos. Y que sea vinculante. Y cuando votemos los 20, 22, 23, 24, 25 millones de españoles que tengamos derecho a voto, lo que salga se respeta y se olvida esto. Y se olvida esto. Pero llevar esto a la calle, como pasa desgraciadamente en Barcelona, es lo que pasaba en las celebraciones del Barcelona o del Real Madrid, o que desgraciadamente sigue pasando, que hay auténticos profesionales del vandalismo que se camuflan normalmente entre la multitud y joden las celebraciones de la gente o las manifestaciones pacíficas de la gente, estemos de acuerdo con ellas o no. En esto se ha convertido la sociedad, en vándalos con las caras tapadas, ¿vale? Fijaros, hablando de lo de Zozulia, cuando llegó al Betis, el otro día vi unas imágenes de cuando llegó al Betis y unos alabando que hubiera llegado Zozulia, pero eso sí, con los rostros tapados. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Esperemos que no pase ningún incidente, eso primero, durante el partido, evidentemente fuera tampoco. Esperemos que se actúe con la misma contundencia y claridad en todos los casos, porque por ejemplo el domingo, mientras que estaba el tema del Rayo Vallecano Albacete, en el campo del Español se estaba gritando Borja muérete, al Panda. En ese momento, insisto, se para el partido, se habla con el delegado de campo y se dice, como haya un insulto más, o una amenaza más,
o algún comentario así más de estos borregos, me voy del campo. Y sin árbitro no hay partido. Me voy del campo. Y que sancionen con el cierre al Español, al Rayo Vallecano, y que prohíban la entrada de por vida y echen de socios a la gente que grite. Vamos a convertir este país en un país civilizado. A la gente que grite insultando de esa forma, porque oye, hay cosas que pueden llegar a ser hasta, yo qué sé, es que son muy ofensivas. Borja, muérete. ¿Dónde está la gracia de decirle a alguien muérete? ¿Vale? Pues en este caso, y repito, por mucho que el Barcelona diga que el Camp Nou es un campo de libertad de expresión, si en el minuto 17 se empiezan a producir los cantos de independencia, Hernández, árbitro canario, tiene que parar el partido, ir a hablar con el delegado campo y decirle una más y nos vamos. Y ya determinará la federación si cierran el campo, que seguramente no, ya sabéis que el Barcelona no se presentó a una eliminatoria de Copa y le disculparon la sanción porque se cumplían no sé cuántos años de yo que sé qué, 25 años de la Copa del Rey o yo que sé qué fue la excusa para disculparle. O se le cierra el campo, pero bueno, ahí han tirado botellas de cristal y cabezas de cerdo cuando lo de Figo. Es que en el Bernabéu, por decirlo todo, le pegaron un puñetazo a Pepe Reina en la espalda, creo que fue a Pepe Reina. ¿Y qué va a pasar? Que no pase nada, que todo transcurra con normalidad y que si hay alguna anomalía o anormalidad, el árbitro y los jugadores y los equipos estén tan de acuerdo en todo como fue el Rayo Vallecano y el Albacete. Un fuerte abrazo, hasta ahora.